bienvenidas y bienvenidos a Encuentros en Línea, el espacio de conversación de puntos de encuentro, donde exploramos ideas, experiencias y herramientas que transforman realidades. Soy Sofi, host de este espacio, y hoy hablaremos de un tema que es columna vertebral en el trabajo de Asociación Puntos de Encuentro: la comunicación para el cambio social. ¿Puede una historia cambiar la vida de alguien? ¿Puede una campaña desafiar la violencia o los estereotipos? ¿Cómo se hace comunicación que no solo informa, sino que moviliza y transforma? Empecemos por lo básico. La comunicación para el cambio social no solo se trata de informar, sino también de escuchar, dialogar y transformar. Se diferencia de la publicidad o de la comunicación institucional porque parte de las personas, de sus retos, sueños y contextos. Es comunicación con propósito, con compromiso y muchas veces con urgencia. Tenemos a alguien invitado en este encuentro en línea para que nos hable de este trabajo y principalmente de qué es la comunicación para el cambio social en este primer bloque. Así que para ti, que tienes experiencia trabajando en comunicación para el cambio social en puntos de encuentro, ¿qué es la comunicación para el cambio social y cómo se diferencia de otros tipos de comunicación? Hola Sofi, un gusto saludarles a quienes nos escuchan en este podcast. La comunicación para el cambio social es una herramienta política y transformadora. No es solo difundir mensajes, es crear diálogo, cuestionar lo establecido, amplificar voces que han sido históricamente silenciadas. Desde Puntos de Encuentro lo entendemos como una forma de generar reflexión colectiva, de mover emociones, pero también de promover acción, como un fuerte compromiso ético y feminista, siempre tomando en cuenta que la comunicación para el cambio social va ligada también desde las narrativas esperanzadoras. Es como, en este tipo de forma de comunicación es importante hacerlo, ¿verdad? Pero también poniendo el punto clave de las situaciones que están pasando en los contextos y las personas, pero también cuida, acompaña y apuesta por nuevas formas de habitar en este mundo. Gracias, y es bien importante eso que dices, ¿no? Que sea esperanzador, que también desde Punto de Encuentro y todo su trabajo intenta eso, toca temas también muy relevantes. Y pasando de saber qué es y abordar este punto básico, me gustaría ahora conocer, digamos, el papel de la comunicación en los procesos sociales y culturales. En procesos de transformación social, pues la comunicación ha sido un motor silencioso, pero también un motor poderoso. De tu voz, ¿qué papel crees que juega en procesos de transformación social y cultural la comunicación para el cambio social? La comunicación atraviesa todo, ¿verdad? Moldea eso imaginario, normaliza prácticas o las cuestiona. En contextos como los nuestros, que está pasando a nivel regional y de Centroamérica, donde las desigualdades están tan naturalizadas, la comunicación puede ayudar a desmontar discursos machistas, racistas, transfóbicos, homofóbicos. Puede sembrar preguntas donde antes solo había culpa, miedo, incertidumbre, dudas. Por eso es clave que la comunicación esté al servicio de los movimientos sociales, de la resistencia, de quienes siguen apostando por un mundo más justo. Y desde Puntos de Encuentro, así como otras organizaciones, colectivos, grupos, redes, han apostado a fortalecer la comunicación y transformarla, siempre desde esas narrativas esperanzadoras, haciendo comunicación desde la radio, desde las producciones audiovisuales, tanto en la televisión, tanto también en los medios alternativos como las redes sociales, que es donde más consume. Entonces también la comunicación para el cambio social y desde las herramientas que han utilizado las organizaciones como Puntos de Encuentro se han venido transformando y adecuando ante las necesidades y también ante los nuevos formatos que se está consumiendo, para así llegar a ese público, a ese grupo al que querés llegar y también dejar esa semilla de información. Pero no solamente dejar la situación como una problemática, sino también cuáles son las herramientas
que podemos usar y reconocer para poder hacer el cambio, como, ¿verdad?, la importancia de dar a conocer los derechos y las situaciones que están pasando. Otras producciones que se han hecho también, como televisión, en el caso de Puntos de Encuentro ha hecho 2 producciones de televisión, Contracorriente y Sexto Sentido, que son producciones que han venido transformando y que dentro de esas telenovelas, que vos sabés que normalmente la gente consume porque le gusta conocer la historia, le gusta consumir, saber qué pasa, ¿verdad? Y nos conectamos con lo que estamos viviendo, con la historia que está detrás de la pantalla del celular, de la pantalla de la televisión. Y ahí es donde venimos y ponemos una historia que conecta con la mía o con la otra persona que yo conozco, pero también da soluciones. No solamente es enfrentar la problemática o romantizar la situación y que del amor todo lo puede, sino también hablar también de derechos, de las redes de apoyo, de la importancia de buscar ayuda, de saber que no solamente a mí me está pasando, y entre otras situaciones, ¿no? Sí, y hablabas de Sexto Sentido y Contracorriente, que han sido 2 producciones bastante exitosas que se pueden hablar del trabajo de Puntos de Encuentro. Y creo que también hay diferentes campañas que podemos poner como referencia que se están haciendo también actualmente, desde campañas contra la violencia hacia las mujeres hasta movimientos por la justicia climática, la diversidad sexual. Pero ¿cuáles consideras que serían algunos ejemplos, que ya nos dijiste algunos, pero otros donde la comunicación también haya sido clave para generar impacto? ¿Algún programa, algún movimiento, alguna campaña específica? Sí, en el marco de las acciones que hemos realizado como Puntos de Encuentro en alianza con otras organizaciones, porque cuando hablamos de comunicación para el cambio social también es importante conectar las alianzas que se pueden hacer, ¿no? Tanto con los medios de comunicación, con el trabajo con periodistas y comunicadoras y comunicadores, con organizaciones. Cuando las acciones de comunicación se hacen en alianza, puede llegar a más personas la información. Un ejemplo claro de las producciones que hemos realizado con Puntos de Encuentro y en alianzas también en la producción de radio y producciones audiovisuales en redes sociales, revistas de calle, nació siendo una producción de radio en Nicaragua, ¿verdad? Y en este sentido comenzó a transformarse ante las diferentes situaciones de contexto, pero también ante las necesidades y el consumo a quienes estábamos llegando. De Calle era un programa de radio dirigido a adolescentes y jóvenes, pero el público adolescente y joven ya no estaba consumiendo solamente radio, sino también redes sociales. Y en ese sentido, De Calle comenzó a transformarse. Y ahora De Calle ya no es un programa de radio. De Calle es una productora de audiovisuales, una producción audiovisual de Puntos de Encuentro que hace contenido dirigido a adolescentes y jóvenes, pero producido también por jóvenes de Centroamérica, el cual trabaja con corresponsales que están en constante o cercanía con las necesidades de la juventud, que es a quienes se dirige la población. Y en ese análisis de contexto y ese análisis que hacemos, por ejemplo, De Calle, es un espacio que habla desde la estrategia del entretenimiento dirigido a adolescentes y jóvenes que no están en organizaciones, que no están en ningún espacio de formación, que también nos dirigimos a ellos, pero que habla de estos temas con el lenguaje que el adolescente y el joven lo habla. Entonces se adecúa ante la necesidad y también ante la forma de que el público también está requiriendo que se le llegue. De esa forma cercana, de esa forma juvenil, jocosa, urbana. Ese es uno de los ejemplos que te puedo decir y cómo viste, se ha venido transformando ante los diferentes contextos digitales. La revista Miradas Moradas ha sido otro producto de comunicación exitoso dentro de la organización Puntos de Encuentro, porque anteriormente Puntos de Encuentro tenía la revista La Boletina, que también tenía un alcance nacional en Nicaragua, pero también un alcance regional. Pero también decíamos, bueno, ahora la gente está consumiendo la parte digital. Ahora nace, ¿verdad? Desde esta historia, en vez de La Boletina, nace la revista Miradas Moradas.
una revista dirigida para un público joven, activista, adultos también, adultas, feministas, donde hablamos de estos temas con más profundidad y siempre con el alcance y esa mirada centroamericana con el equipo de corresponsales, que es un grupo que está en constante formación y tiene discusiones para poder hacer una planificación temática. De igual manera, Puntos de Encuentro ha realizado otras producciones audiovisuales y también escritas, como los cuentos dirigidos a niñez, porque ese es otro público que pocas veces se llega y que creemos y sabemos que el cambio tiene que venir desde que somos pequeños y pequeñas. De igual manera, como te decía anteriormente, las alianzas de articulación han sido importantes en las campañas fuertes que se han trabajado, y que esas campañas, cuando son colectivas en redes, tienen un trasfondo y un fuerte impacto en la sociedad. Sí, hablabas de, varios ejemplos, la verdad, que pueden ser referentes. También me pareció muy importante retomar esto de que en De Calle, cómo fue su transformación también, de ser un programa de radio, ahora ser un medio digital, cómo se han ido adaptando y transformando. Y algo importante que decías, los corresponsales son centroamericanos, son jóvenes, y el medio digital va dirigido para jóvenes. Y aquí podemos integrar un poco lo de la voz de las comunidades, porque una comunicación efectiva no impone, sino que acompaña. Entonces es vital escuchar, y no basta con hablar de las comunidades, porque hay que hablar con las comunidades. Pero ¿eso qué significa? Es decir, ¿cómo se puede integrar la voz de las comunidades en la comunicación de causas sociales? Yo creo que juega un papel fundamental. La transformación empieza por nombrar lo que duele, lo que se oculta, ¿verdad? Y para nombrarlo necesitamos palabras, imágenes, relatos, historias, y la comunicación para el cambio social nos permite disputar sentidos, resignificar lo que no se ha dicho que está mal, como el tema del aborto, el placer, la migración, la disidencia sexual, la diversidad sexual. Y narrarlo desde nuestra perspectiva es tan importante. Así que se tejen redes de compresión, se genera empatía y se impulsa ese cambio. Sí, detrás de todas esas temáticas hay también muchas historias, y hay algo mágico en una historia bien contada, y principalmente en ese poder que tienen las historias reales, que viene principalmente también de escuchar a la comunidad y transformar sus historias en relatos que impacten. Entonces las historias reales conectan con la empatía, no solo con los datos, y es que cuando escuchamos a alguien contar lo que vivió, dejamos de ver estadísticas y empezamos a ver los rostros, empezamos a ver las emociones, las decisiones difíciles. Una historia también bien contada puede mover corazones, romper el silencio, crear esa transformación, cambiar percepciones arraigadas. Y hablo de esto porque aquí mi pregunta clave es ¿cómo se cuentan esas historias? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes de mencionar es cuando escuchamos. Yo siempre digo, no es oír, es escuchar. Y no solo entrevistando, sino dejando que las comunidades participen en la creación, en la toma de decisiones. Se puede integrar las voces de las comunidades en la comunicación en estas causas. En De Calle, por ejemplo, trabajamos, como te decía, con corresponsales jóvenes de toda Centroamérica, que no solo cuentan historias, sino que las construyen desde su propia vivencia. Y eso le da autenticidad, cercanía y potencia al mensaje. No hablamos por nadie, ¿verdad? Hablamos por quienes viven esas realidades en Centroamérica, porque aunque vivimos en una región centroamericana que nos atraviesa en contextos similares, hay situaciones específicas diferentes en cada sociedad. Y muchas veces cuando contamos las historias y las personas que ven esas historias o leen esas historias en los productos comunicacionales se sienten conectadas, tienen empatía. Y esa empatía no solamente hacia una situación cercana de que a mí me pasó, sino empatía de entender que mis privilegios, de que
porque muchas veces pensamos, no, ¿por qué hizo eso? Cuando pasan situaciones de violencia hacia las mujeres, que es una situación bastante cotidiana y que vivimos muchísimas mujeres y personas de la diversidad en general, decimos, pero ¿por qué lo vive? Yo me hubiera ido. Claro, pero no analizamos muchas veces los privilegios que yo tengo. Tal vez yo como Leticia tengo el privilegio de que tengo información, que tengo una red de apoyo, que sé cuáles son mis derechos. Una otra persona que tal vez es pobre, que no tiene acceso a la información o a ámbitos legales porque vive en el campo, o es de una comunidad indígena o afrodescendiente, o que no tiene recursos económicos o recursos de movilización, se le va a hacer difícil. Entonces, ¿cómo desde la comunicación contamos las historias y que generemos empatía desde esas mismas realidades que viven las personas de diferentes, aunque estemos en el mismo lugar? Sí, hay diferentes realidades. Algo que me gustaría integrar en la conversación es a las organizaciones, a los activistas también, porque si quien nos escucha está en alguna organización, es activista o quiere fortalecer la comunicación, ¿cuáles serían esos tips o consejos esenciales que tú darías a este público para fortalecer o mejorar, digamos, o cómo crear comunicación para el cambio social que realmente impacte? Creo que una de las cosas importantes primero es muchas veces las organizaciones ya vienen con mensajes definidos, ya sabes, presentamos propuestas de proyectos y nos tenemos que regir a lo que tenemos presentado al proyecto, pero algunas veces cuando hacemos las propuestas de proyecto, en los contextos y las situaciones pueden cambiar. Y entonces es una de las cosas más importantes que entender que los contextos pueden cambiar, que las situaciones de las personas también, las posturas pueden ser diferentes, los productos comunicacionales pueden cambiar también, no solamente el enfoque, sino la forma y el medio. Como el ejemplo que te daba, antes éramos radio, utilizábamos televisión, ahora nos adecuamos al medio digital. Entonces, una de las cosas es analizar y hacer un análisis de qué es lo que está consumiendo la audiencia que quiere llegar, ¿verdad? A qué quiere llegar, y también qué es la necesidad del tema que querés, tanto del proyecto que presentás, pero también qué es la necesidad de la tema o la situación que está viviendo al público que querés llegar. Entonces, antes de comunicar hay que escuchar, hay que conectar con la realidad de los miedos, los sueños de las comunidades. La comunicación no empieza con un mensaje, empieza con una escucha atenta ante las situaciones que pasan. Es importante involucrar a las personas en los procesos. No hay que hablar por las comunidades, sino construir con ellas, que sean parte de las decisiones sobre qué contar, cómo contarlo y para quién. Eso le da sentido y legitimidad y poder al mensaje. Lo otro es que las historias de vida mueven más que datos. Muchas veces incluir datos es importante para que las personas conozcan, pero las personas son más que datos, son más que números. Lo emocional conecta, humaniza y genera empatía, y por eso anteriormente mencionaba sobre cómo hacer comunicación para el cambio social desde la narrativa esperanzadora. No solamente es mencionar el problema, sino qué hacemos con esto, ¿verdad? Entonces, las historias de vida mueven más que los datos, las emociones conectan, humanizan y generan empatía, pero hay que contar esas historias con respeto, con sentimiento y sin revictimizar, porque muchas veces caemos en eso, que podemos llegar al punto de creer que podemos hacer un producto comunicacional y revictimizamos, ¿verdad? Entonces podemos caer en la misma sintonía que muchas veces hacen los medios de comunicación tradicionales. Y es importante también usar un lenguaje claro, accesible, adecuarnos también, dependiendo del público, al lenguaje que utilizan las personas. Por ejemplo, si mi medio de comunicación es regional, entender que tengo que utilizar un lenguaje que se entienda en toda la región.
si mi medio de comunicación o el producto comunicacional va dirigido a un país en específico y a una población específica, entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero? ¿Cuál es el lenguaje que quiero hacer? El punto es que sea claro y accesible dependiendo del medio y a quién va dirigido, en este caso el público. Si la gente no entiende lo que estamos diciendo, el producto puede ser muy lindo, pero tal vez no le va a funcionar a la persona a quien va a llegar. Entonces, yo siempre digo, tratar de que no utilizar lenguajes técnicos o académicos, solamente si queremos especificar algo en específico y hablar desde lo cotidiano, lo que se siente, lo que se vive. Y recordar que la comunicación tiene múltiples formatos, no todo tiene que ser video, un post, puede ser un podcast como el que estamos haciendo hoy, puede ser una historia en Instagram o en Facebook utilizando stickers, reels, memes, interactuando con la gente, que la gente se sienta conectada y que la están tomando en cuenta en los productos comunicacionales. Y lo otro también, los storytelling, el teatro, algo que conecte con la audiencia que queremos alcanzar. Y la importancia también dentro de esos productos comunicacionales que cuestionen los estereotipos. Cada mensaje es una oportunidad que debemos de aprovechar para romper con narrativas machistas, racistas o coloniales. Y cuidar los símbolos, los cuerpos que representan, las palabras que se usan, que creo que es una de las cosas más importantes. Y también la importancia de cuidar a quienes comunican también. Si trabajas con un equipo de corresponsales, cuidar también su persona, su seguridad, dependiendo del contexto. Entonces, a la persona que entrevistas, porque la comunicación puede ayudar a dar información, pero también si no tenemos ese cuidado podemos exponer. Entonces hay que proteger la identidad, la seguridad digital de las personas y el bienestar emocional de quienes participan en estos productos. El autocuidado y el cuidado colectivo también son parte del proceso. Y por último, ¿verdad?, la importancia también de analizar y medir el impacto. Siempre yo digo que es importante estar en constante análisis a partir de las producciones comunicacionales que uno usa y utiliza, dependiendo del formato que quieras utilizar. Es importante también hacernos preguntas constantemente. ¿Estamos llegando a un buen público? ¿Esto genera una buena conversación? ¿Motivó a la gente? ¿Movió a la gente? ¿Permitió que alguien buscara apoyo, conociera sobre sus derechos? No todo se mide con cifras, también en procesos, ¿no? Entonces es importante ir analizando eso continuamente. Excelentes tips, la verdad que es todo un 360, todos esos tips y consejos que diste para todas esas organizaciones pares que nos pueden estar escuchando, para todos esos activistas que comunican también a través de diferentes medios. Mencionabas al principio un poco de lo digital, un poco de esos medios tradicionales, un poco de desinformación, y quiero ir por ahí un poco, porque hoy en día puede ser la comunicación fácil, pero también puede ser más difícil que nunca, porque las redes sociales, si bien abren puertas y es así como se ha renovado de calle, también pueden amplificar la desinformación o la polarización. Entonces, aquí mis preguntas van como enfocadas a cuál es el rol de los medios digitales en la comunicación para el cambio social, y si es una oportunidad o desafío, o los dos, y cómo se enfrenta esa oportunidad y cómo se enfrenta ese desafío. Yo creo que en el ámbito de las oportunidades, la amplificación masiva y el alcance global, ¿verdad? Las redes sociales como Facebook, X, Instagram, TikTok, otras plataformas digitales permiten, hasta las mismas aplicaciones. Puntos de encuentro, por ejemplo, lanzó el año pasado una aplicación dirigida a personas migrantes ante la necesidad de las personas migrantes de saber qué organizaciones pedir apoyo, dónde pedir ayuda en términos legales, ayuda humanitaria. Entonces las aplicaciones también ayudan a un público en específico dependiendo de qué es lo que yo quiero comunicar, porque permite que mensajes y las campañas de urgencias locales trasciendan fronteras, utilizando estas plataformas, conectando con estas comunidades con causas similares en todo el mundo, ¿no?
También las redes sociales, dentro de ese sentido, podemos también utilizar hashtags que ya anteriormente se han usado y que sabemos que tienen bastante alcance. Y estoy tocando, por ejemplo, un tema sobre el acoso sexual o el uso del poder. Entonces utilizar como el hashtag MeToo. Cuando haya la campaña del 25 de noviembre, si hay una campaña que es a nivel global que se está utilizando, utilizarla. Entonces, las transmisiones en vivo de protestas o marchas o producciones específicas sobre esto, o los videos virales sirven como catalizadores de movilización social y denuncia ciudadana al instante. Los medios digitales democratizan quien comunica, ¿verdad? Entonces, activistas, feministas, movimientos de la comunidad LGTBIQ+, indígenas, migrantes y disidentes tienen hoy estas plataformas para contar sus historias sin pasar por esos filtros tradicionales de los medios alternativos, tradicionales, y utilizar estos medios alternativos. Y la importancia también de estas oportunidades de la interactividad y construcción de la comunidad, porque hay una conversación constante, ¿no? Se retroalimenta, se centra en el sentido colectivo, surge una sensación de hermandad digital o esa conexión de empatía con las otras personas, donde los mensajes se concretan y se nutren por diferentes voces, y hasta entender también esos mensajes violentos que llegan a las personas que no están de acuerdo con vos, analizarlos, entenderlos. ¿Y cómo yo le doy la vuelta? Sin decir, no, este producto comunicacional, ay, no funcionó. Más bien, esos mensajes de odio, de violencia que están mal, ¿cómo yo le doy la otra vuelta? O la música, ¿verdad? Muchas organizaciones, colectivos, hasta cantantes han utilizado la música para dejar un mensaje, o han utilizado los jingles, que es utilizar la musicalización de las músicas famosas y ponerle otro tipo de letra para llegarle a una población que le encanta esa música. Entonces, creo que ese tipo de cosas son oportunidades que podemos ir ocupando en vez de verlas como una dificultad, darle la vuelta y aprovecharlas. Y dentro de esos desafíos hay bastante desinformación. No todo lo que circula en las redes sociales es confiable. Las plataformas pueden favorecer con la viralidad, ¿verdad?, con ayudarnos, pero no siempre hay veracidad, y muchas veces en los medios puede haber amarillismo. Entonces también como esos desafíos, ir combatiendo con esos desafíos que nos podemos encontrar. Y también hay que entender que dentro de estas nuevas formas de hacer comunicación desde la digitalización hay violencia digital y misoginia. Quienes hablan desde estos espacios muchas veces violentan, siguen perpetuando los estereotipos. Entonces, quienes hablan de este enfoque, de las narrativas, ¿cómo pudiéramos darle la vuelta? Entonces, ir combatiendo con esos desafíos que están localizados y cómo podemos irlo transformando. Okay. Mencionábamos antes sobre el trabajo de utilizar estas herramientas digitales, porque ahora es el boom del uso de la herramienta, y que la mayoría, no digo que todo el mundo, pero la mayoría, porque no todo el mundo tiene acceso al teléfono, no todo el mundo puede comprárselo, no todo el mundo tiene acceso al Wi-Fi o al plan de datos, pero sí en la mayoría tiene de alguna manera acceso al internet o a algún equipo digital. Entonces, ¿cómo utilizar esos productos que hemos estado trabajando, localizarlos y transformar, ¿verdad?, y llegar a esa población a partir de eso? Nos vamos a encontrar con diferentes desafíos, como te decía, porque algunas veces dentro de esa producción de audiovisual el algoritmo decide qué se muestra y qué se oculta dependiendo del alcance. Y en algunos países los gobiernos bloquean o filtran contenido de ciertos grupos porque hay autoritarismo. Entonces también nos encontramos con esos desafíos que pueden ver. Y el desafío de la brecha digital, que anteriormente te decía, que no todo el mundo tiene acceso. Sí, la verdad es que sí representa una oportunidad, y como
digamos, responsables de hacer comunicación para el cambio social, está esa responsabilidad de informar y no desinformar, y muchos desafíos, como lo que decías, ¿no? Y principalmente en trabajar en comunicación para el cambio social, en las temáticas como las que se abordan en puntos de encuentro, pueden existir muchos desafíos como los que mencionabas, el acceso, porque no todos tienen acceso a una... no sé, a un plan de datos, como lo decías, pero también es una gran oportunidad para los medios y también para, como retomando tus palabras, democratizar la información, democratizar la comunicación también. Entonces, hoy en este episodio vimos que comunicar no es solo hablar, es escuchar, es conectar, es transformar. La comunicación para el cambio social no solo ocurre y ya, sino que se va construyendo, ¿no? Se va construyendo con intención, con comunidad y también con mucha esperanza. Y eso es lo que buscamos desde Encuentros en Línea: tender puentes, amplificar voces y aprender. Gracias por habernos acompañado, gracias a la invitada que estuvo hoy y aceptó participar y hablarnos y darnos toda esta información valiosa aquí en Encuentros en Línea. No sé si tienes algo que agregar o quisieras culminar con algún mensaje antes de pasar a la despedida de este episodio. Solamente decirles que pueden buscar nuestras producciones que actualmente estamos haciendo desde estas estrategias de comunicación para el cambio social, desde la construcción de estos productos comunicacionales, desde las narrativas esperanzadoras, y que también van ligadas desde las otras estrategias como el entretenimiento. Entonces, invitarles a que sigan en nuestras plataformas, a la revista Miradas Moradas, que normalmente escribe artículos, entre 2-3 artículos mensuales. También las producciones audiovisuales con De Calle, que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok, que va dirigido a un público adolescente y joven. También que busquen en YouTube como Asociación Puntos de Encuentro, para que vean las producciones que hemos realizado como cuentos para niños y niñas, y que si ustedes pueden utilizar estos productos audiovisuales para poder fortalecer el trabajo del tejido social con grupos específicos, entonces también estamos encantadas que los puedan utilizar y que se comuniquen con nosotras, y nosotros también podemos hacer acciones en sinergia, que esas acciones en sinergia de comunicación tienen un impacto más fuerte. Bueno, gracias por habernos acompañado en este primer episodio. Si te gustó, compártelo, suscríbete y cuéntanos en redes qué historias, causas o experiencias te gustaría que abordemos en próximos encuentros. Yo soy Sofi, esto fue Encuentros en Línea y nos escuchamos pronto. Hasta entonces, sigamos comunicando para transformar.